Bueno, siguiendo donde nos habíamos quedado, tenemos los hidruros. Los hidruros es la unión de un hidrógeno con un metal y este va a utilizar la nomenclatura Stokes. ¿Qué significa que utilice la nomenclatura Stokes? Significa que vamos a seguir con la misma idea de los compuestos de los compuestos óxidos no metálicos. Se va a poner el número de oxidación del metal dentro del paréntesis y con número romano. ¿Esto para qué? Para que Ok. Esto para identificar cuál es el número de oxidación que está utilizando. Yo les había mencionado que el número de oxidación era importante identificarlo porque depende del que esté utilizando el compuesto, esa es la apariencia y las propiedades que va a tener dicho compuesto en la vida real. Bueno, en la vida cotidiana realmente. Ok, entonces, igual que en el caso anterior, el nombre va a ser hidruro de, el nombre del metal, y entre paréntesis el número de oxidación si es que se necesita, si es que es necesario ponerlo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Voy a recordar, igual, ah, voy a recordar lo de las fórmulas, que eso nunca está de más. En este caso tenemos la H, que tiene número de oxidación -1, y la K, que tiene número de oxidación +1. Ponemos primero el positivo, luego el negativo, intercambiamos números de oxidación, pero como el 1 no se pone, simplemente no se escribe nada. Ok, luego vamos a tener hidruro de oro. En este caso, tenemos que recordar... Ah, caray, se cerró la puerta. Eh, tenemos que recordar que el oro tiene número de oxidación +1. Tiene número de oxidación +1 y +3. Por lo tanto, a la hora de poner el nombre hay que escoger cuál es el que está utilizando. En este caso, con el hidrógeno es más fácil de saber cuál es el número que utiliza. ¿Por qué? Porque con el hidrógeno no se simplifica nunca. Eso tiene que quedar muy claro. Nunca se simplifica. Entonces, eh, como no se simplifica, sabemos cuál es el número, lo escribimos y ya ahí queda. En el caso del hierro, el hierro va a ser un ejemplo recurrente. En este caso, el hierro siempre va a tener o +2 o +3 y siempre va a tener que indicar cuál es el número que se está utilizando. Ok, para poner la fórmula y si nos dan el nombre, es el mismo, seguimos lo mismo que habíamos dicho antes. El hidruro es el hidrógeno, se pone de último en la fórmula y el aluminio es lo primero que se escribe. Igual siguiendo la idea de que en el nombre y la fórmula van al revés. Si en el nombre hidrógeno va primero, en la fórmula hidrógeno iría de segundo y aluminio como va de segundo en el nombre, en la fórmula iría de primero. ¿Ok? Ahí podemos ver los otros ejemplos. Hidruro de cobre 2. Entonces me dice que el cobre está utilizando el número 2. CuH2. Níquel. Hidruro de níquel 3. En este caso, el hidrógeno tiene -1, el níquel +3. Se intercambian números de oxidación y queda NiH3. Ok. Aquí, igual que en el caso anterior con los óxidos no metálicos, lo que vamos a hacer es simplemente escribir los nombres correspondientes según sea el caso. Estos son compuestos que ya hemos visto. En el primer caso es un óxido metálico. Entonces, recordemos que esto era de óxido de y el nombre del metal. En este caso es cromo. Nosotros vamos a la tabla periódica y nos damos cuenta que cromo tiene +2, +3 y +6. En este caso, ¿cuál es el número de oxidación que está usando el cromo? 2, 2. No. 3. 3. ¿Por qué 3? Porque es el número que acompaña al oxígeno.
No se les puede olvidar que el número que tiene el otro elemento es el número del metal. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a poner aquí? Óxido de cromo 3. Ok. En el siguiente, MnH2. Vamos a la tabla periódica y nos damos cuenta que voy a escribir aquí los números del manganeso, que tiene más 2, más 3, más 4, más 6 y más 7. Pregunta, ¿es necesario escribir el número de oxidación en romano? Sí, ¿verdad? Porque tiene muchos números. Hay que decir cuál es el que está usando. En este caso vamos a observar la H, igual que en el caso anterior. La H, ¿qué número tiene? 2, 2. Entonces, ¿cuál es el número romano que habría que poner? 2, 2. El nombre en este caso se va a poner hidruro de, y el nombre del metal, que es manganeso. Y hay que especificar el número. En este caso el número es un 2. Ponemos 2. El que sigue. Ya sabemos que cuando es con H es hidruro de. Entonces, hidruro de. ¿Y cómo se llamaba ese elemento? Fe. hierro, Hierro. Muy bien. Y sabemos que el hierro tiene más 2 y más 3. Ahí, ¿cuál está usando? 3, 3. Muy bien. Entonces, entre paréntesis, vamos a poner el 3. Ok, vamos a ver si hay algún otro interesante. Yo creo que no. Ok, vamos a ver de estos. Dice óxido de galio. ¿Qué elemento ponemos primero? ¿El oxígeno o el galio? el oxígeno, No, acuérdese que van al revés. el galio, El galio. Entonces pongo primero el galio y luego el oxígeno. Yo sé que el galio tiene número de oxidación. El oxígeno tiene número de oxidación Galio, 2. Y el oxígeno tiene número de oxidación 2. Entonces se le pone al galio. Y el galio tiene número de oxidación 2, 1 y 3. En este caso, como no me dice nada, vamos a poner el 1, que por ende, cuando es un 1, no se escribe. Nick, me avisa si me puede escuchar bien. ¿Qué fue? ¿Que se le fue el internet? Bueno, cualquier cosa, si no me escribe por el chat. Ok, óxido de estaño 2. Entonces, aquí lo mismo. Primero pongo el estaño. En el caso del estaño es. Qué raro, no me está escribiendo. S, N. Y el oxígeno lo pongo de segundo. En este caso, me dice que es un 2. Entonces yo pongo el 2 del oxígeno, pongo el 2 del estaño. Pero resulta que esto se puede simplificar. Entonces, se simplifica aquí, se simplifica acá. ¿Cómo se simplifica? Se borra. Bueno, se elimina y queda SNO. El que sigue, hidruro de bismuto. Pongo el bismuto primero. ¿Verdad? Y luego el hidruro. Dice 3, entonces le pongo un 3 al hidrógeno. Óxido de rubidio. ¿A quién pongo primero? ¿Al oxígeno o al rubidio?
Rubidio. Exacto, y ahora sí ya quedó más clarito, ¿verdad? Rubidio. Voy a la tabla periódica y me doy cuenta que tiene solo más uno. Y luego el oxígeno. Intercambio de números de oxidación. Y el uno del oxígeno, o el uno que se le pone al oxígeno, no se escribe porque los unos no se escriben, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda con estos o alguna consulta o algo que no haya quedado así como que ustedes digan, no, es que esto todavía no lo entendí bien? Yo sé que puede quedar ahí como más o menos en algunas ocasiones, pero no es porque esté mal, sino porque todavía falta practicarlo bastante más. Ok, bueno, entonces sigamos. Bueno, ya después de esto solo nos falta ver lo que sería, bueno, las sales binarias y los hidrácidos. Las sales binarias, en este caso, lo que vamos a tener es la mezcla de un metal con un radical simple. Recuerdo lo que era un radical simple. Un radical simple era un no metal que termina en uro. Por ejemplo, si es cloro, ¿cómo se pasa a llamar? Cloruro. Cloruro, perfecto. Si es azufre, ¿cómo se llamaría el azufre siendo radical? Sul. No. ¿Cómo? Sí. Sulfuro. Exacto, este es un caso particular que cambia todo el nombre, ¿verdad? Sulfuro. Ok, bueno, eso es bueno estarlo recordando. Y recordar que estos tienen número de oxidación negativo, ¿verdad? Número de oxidación negativo. Bueno, vamos a ver entonces. En este caso vamos a ver los ejemplos. El nombre se pondría el nombre del radical simple de y el nombre del metal. Si el metal tiene más de un número de oxidación se especifica. Y ya. Igual que con los óxidos metálicos, igual eh, que con los hidruros. Ok, vamos a ver entonces estos casos. Recordemos la fórmula. Na tiene, es más uno, Cl menos uno. Pongo el positivo primero, luego el negativo. Intercambio de números de oxidación, pero como es un uno no se escribe. Y el nombre sería cloruro de sodio, ¿verdad? Primero se nombra el cloruro y luego el sodio. En el caso de este sulfuro de plata, el sulfuro tiene número de oxidación menos 2 y la plata tiene número de oxidación más uno. Lo ponemos igual, lo tratamos de construir para verificar. Primero ponemos el positivo, luego el negativo e intercambiamos números de oxidación, ¿verdad? Bueno, entonces ahí quedaría sulfuro de plata. En el que sigue, bromuro de hierro. Recordemos que el hierro tiene varios números de oxidación, más 2 y más 3. Entonces siempre hay que estar indicando cuál es el que está usando. En este caso, como lo que aparece aquí es un 2, el número que se va encerrado entre paréntesis es un 2. Eso porque sabemos que bromuro tiene número de oxidación menos 1. Ok. Igual, sulfuro de cobalto, ahí intercambiamos números de oxidación y en este caso sí se simplifica. Bueno, en el caso del oro, tenemos sulfuro de oro 3 y se intercambian números de oxidación. Como el oro tiene más uno y más 3, en este caso se está indicando que está trabajando con el 3. El 3 se le pone al oxígeno. Bueno, aquí más bien aquí hay un error.
Aquí no debería ser esto, más bien debería ser lo siguiente. Vamos a ver, este no. Y esto más bien quedaría así. Quedaría sulfuro menos 2 y oro más 3. AU y la S. Un 2 aquí y un 3 acá. Y así es como queda realmente. Ahí hay un error porque no debería estar el oxígeno realmente. Ok, sigamos adelante. Y ya casi para terminar, vamos a seguir con lo que son los hidrácidos. Los hidrácidos son una combinación de hidrógeno con radicales simples, es decir, elementos que terminan con la palabra uro, como cloruro, bromuro, eh, yoduro, sulfuro, etcétera, ¿verdad? E hidrógeno. El nombre es muy sencillo de escribir cuando los estamos hablando en estado gaseoso. Primero vamos a ver los del estado gaseoso, ¿verdad? En este caso, siempre va a ser el nombre del radical de hidrógeno y ya. ¿Cómo vamos a identificar estos? Los vamos a identificar muy sencillo. Como son gaseosos, aquí tienen que indicar que es gas. Siempre va a indicar que es gas. Entonces, ven en este caso. En este caso, vamos a poner cloruro de hidrógeno. Y en este, yoduro de hidrógeno. Vamos a ver. Si yo tengo este otro, entonces, ¿cómo se llamaría ese? Sulfuro, Ajá, ajá, iba bien, pero se le cortó el audio. sulfuro de hidrógeno. Exactamente. Este se llamaría sulfuro de hidrógeno. Y así es como se trabajan todos los que son eh, gaseosos. No hay ninguna ciencia difícil o nada más. Igual si a nosotros nos dan yoduro de hidrógeno, nada más ponemos la H, el símbolo del yodo y ponemos la G. Y ya. Ok. Como ustedes pueden interpretar, tenemos gaseosos. ¿Qué significa eso? Que posiblemente tengamos de otra forma. Y los vamos a tener de forma acuosa. ¿Qué significa eso? Que está disuelto en agua. Entonces, para que no se les olvide, acuoso significa disuelto en agua. Entonces, ¿cómo va a ser esto? El nombre simplemente vamos a escribir la palabra ácido. Vamos a poner el nombre del radical, yodo, cloro, bromo, sulfuro, etcétera. Pero vamos a cambiar la palabra uro o la terminación uro, la vamos a cambiar por la terminación hídrico. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Va a ser, si tengo HI, va a ser con, obviamente, ¿cómo los vamos a identificar estos? Bueno, no es porque aquí tienen o indican que son acuosos, ¿verdad? Igual vean aquí, los otros tenían una G, estos tienen una AC.
Entonces simplemente pondríamos ácido yodhídrico o ácido sulfídrico. Ven que aquí está el caso anterior. En el caso anterior era sulfuro, ¿verdad? Entonces quitamos el uro y ponemos sulf, que es lo que quedó, más la palabra hídrico. Y como tiene el AC, ponemos ácido. Así es como se construyen estos nombres. Ok, no sé si quedó alguna duda, alguna consulta con lo que hemos visto hasta el momento. ¿Cómo se escribe ahí fósforo? Fósforo sería fosfuro. Entonces, digamos, si fuera H3P, G, para hacerlo de las dos maneras, sería fosfuro de hidrógeno. Y si fuera así, ¿verdad? Sería ácido fosfídrico, ¿verdad? Así es como quedaría, fosfídrico. Ok, bueno, no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta que quieran hacer. Ok, bueno, si no hay ninguna consulta, ninguna duda, aquí es donde quedaría la clase de hoy. Nada más, ahí sí, ya saben, si tienen dudas o consultas me escriben.